Sí, te escucho. Sí, la cita en todo caso, por ejemplo, ¿no? Bernard, según Bernard, así, o como abajo lo pusimos Bernard 2019 nada más. O sea, hacer tomar como referencia Bernard, según Bernard 2019 y tal, por ejemplo, ¿no? A ver, me pregunto, ¿qué es para ti una cita? Mencionar textualmente lo que el autor dijo en un artículo. No necesariamente textual, no necesariamente es textual. Tú recoges la idea del autor, ya sea de manera textual o recoges la idea y tú elaboras un resumen a partir de la idea, eso es citar a un autor. Y le tienes que agregar la fuente. Lo que nosotros en el curso recuerdan que mencionamos, va a ser referencia corta, referencia larga para podernos entender. Entonces, cada vez que tú citas a un autor, ya sea textual o las ideas, tienes que poner su referencia corta en el párrafo. Entonces, cuando hemos revisado su introducción, que ha sido ya en varias oportunidades, me explicaron que ustedes habían recogido ideas de algunos autores y estaban puestas en la introducción. Entonces les dije, tiene que estar la cita. Como tú bien mencionas, las citas son de dos tipos, narrativa o puede ser parentética. Entonces, si es narrativa, empiezas con el autor como tú bien mencionas, ¿no? Que puede ser finalmente, por ejemplo, se concluye que el sector industrial se encuentra actualmente en un contexto en el que el medio ambiente y los recursos ya no son capaces de soportar la actividad humana. De acuerdo a lo que menciona Rosemary Medina, hace la explicación. Ahora, puede ser la cita parentética. Ustedes han empezado explicando el objetivo específico. Entonces, acuña, eso significa que ustedes, utilizando un conector, incorporan la cita y al final ponen la fuente y eso es una cita parentética. Entonces, de cualquiera de las dos formas eso va a estar en función de cómo están ustedes redactando el discurso. O sea, si el párrafo amerita que vaya al comienzo, porque ustedes quieren resaltar la idea del autor, entonces empiezan con el nombre del autor, empiezan con la cita narrativa. Pero si lo que quieren resaltar es la idea en sí, o sea, el contenido, sí, entonces el autor va al final. De acuerdo con ustedes están trabajando el párrafo. Sí, profesora, una Dentro de estos consulta. objetivos específicos deberían estar las fuentes, en todo caso, las referencias cortas. Uh-huh. ¿Ok? A ver, continuamos entonces, continuamos. Ya está la metodología, están los límites disciplinarios, las conclusiones. A ver, veamos las conclusiones. Ya lo leo, perdón. Ahora está. Finalmente, sí, dale. Finalmente se concluye que el sector industrial se encuentra actualmente en un contexto en el que el medio ambiente y los recursos ya no son capaces de soportar la actividad humana y en el que la sociedad y el Estado se dan cuenta de esta problemática. Ante esta situación crítica, muchas compañías y organizaciones con fines de lucro se ven en la necesidad y obligación de optar por estrategias que disminuyan su huella en el planeta, ya sea mediante la implementación de sistemas de gestión ambiental, reducción del uso de recursos, la reducción en la producción de desechos, la reforestación, entre otros. Ok, vamos avanzando. Y ya el marco teórico. Ya. A ver, comentarios. El marco teórico, recuerden que no va a tener necesariamente ese título. Habíamos hablado de capítulos, hablamos de estos nombres para poder, digamos, para efectos de clase, ¿no? Entenderlos. Pero ya ahora en la última versión del artículo ya no va pues ese título marco teórico. Bueno, de repente va contaminación ambiental, como tú has puesto, ¿no? O el que sea más idóneo y tenga relación con el contenido. A ver, Celeste perdió Perdón, profesora. ¿Perdió conexión? Ya. Sí. No, ya regresó. Sí. A ver, de repente alguno de tus compañeros, Celeste, desea seguir el texto. Sí, profesora, yo lo voy a seguir. Ya, Cristian. Ok. ¿Tú vas a compartir, Cristian, o sigue tu compañera compartiendo? Sí, Celeste está compartiendo. Te escucho. Okay. Ya, en lo que es el marco teórico, bueno, la contaminación ambiental, según la Real Academia, en el diccionario de la lengua española, el término polución, que vendría a ser lo que comúnmente se conoce como contaminación ambiental,
se define como la contaminación intensa y dañina del agua o del aire, producida por los residuos de procesos industriales o biológicos. Dicha polución, junto con el cambio climático y el daño de bosques y otros ecosistemas, han sido problemáticas estudiadas por diversos órganos principales de la ONU, como el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, desde los años 90 en las Naciones Unidas. Siendo así, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, aborda la cuestión del cambio climático en sus informes de los años 1990, 1995, 2001, 2007 y 2013, sosteniendo que las emisiones producidas por las actividades humanas aumentan sustancialmente las concentraciones atmosféricas de los gases que producen el efecto invernadero, anhídrico, carbónico, metano, clorofluorocarbonos, CFC y óxido nitroso, según IPCC-1990, y que la influencia humana en el sistema climático es clara, y las emisiones antropógenas recientes de gases de efectos invernadero son las más altas de la historia, o según IPCC-2014. Ya, a ver, ahí me detengo. Primero, con el tema de cómo se están llevando, cómo están redactando las siglas, ¿ya? Uh-huh. Las siglas van entre corchetes, sobre todo porque veo que están en medio del párrafo. Por ejemplo, aquí, ¿puedes mostrarme desde un principio, por favor, el párrafo? Porque estoy viendo, ya, ahí nomás. Ya, primera definición que tenemos de la Real Academia Española. La define como, ya hay una cita textual, polución no va entre comillas, o sea, lo que cuando ustedes ponen una palabra para poder resaltar entre comillas, se confunde con las citas textuales. Entonces, no la pongas entre comillas, tampoco en negrita, no va en altas, ¿ya? Entonces simplemente va sin nada, y cuando ya tú empiezas, define como la contaminación, y termina o biológicos, cierras comillas, debe estar la página. O sin página si no hubiera, pero ahí debe estar la página. ¿Correcto? Porque estás haciendo una cita, estás empezando tú a citar a la Real Academia Española. Y además, Real Academia Española seguramente no va a años, sin fecha. Es probable. Entonces, debería estar citado de esa forma. O al final, si es que no vas a aplicar la cita narrativa, entonces en página podrías poner también la cita completa, parentética completa, ¿correcto? Okay. Puede ser cualquiera de las dos. Ahora, luego vienes hablando de la ONU. Si es la primera vez que citas un organismo, el que sea, no hablas de la ONU, sino hablas de la Organización de Estados Americanos, en este caso, es que aquí está puesto en español. Aquí hay que poner su nombre completo de la ONU. ¿Correcto? Y ONU, ir con corchetes. Si es la primera vez que lo citas, la siguiente ya pones ONU con corchetes, nada más. Okay. La primera cita siempre va completo. Luego, siguen ustedes hablando, pero todo lo que están hablando sobre los residuos de procesos industriales, sobre el foro político, ¿quién corresponde? Naciones Unidas. Entonces, aquí las Naciones Unidas, que está en el paréntesis, esa debería ser la cita parentética. ¿Y dónde está el año? Ha quedado como que Naciones Unidas ahí con un paréntesis solito. ¿Correcto? Luego, seguimos hablando del grupo de expertos. Ese grupo de expertos que es el IPCC no va entre paréntesis, va entre corchetes. Nuevamente, aplican lo mismo que han hecho con ONU.
va su nombre completo y entre corchetes su abreviación o acrónimo. Pero aquí todo lo que están hablando sobre el grupo de expertos debería tener una cita. O sea, una fuente, perdón. Están citando basados en una fuente. Pregunto, ¿dónde está la fuente? La fuente es IPCC 2014. Sí, ese es el título, digamos, de la fuente que... No, el título no, estoy Cristian, hablándote de la fuente. La fuente que ya, tienes la que abajo, está abajo. ya, entonces ese punto final va después de la cita parentética y en historia, debe de quitarle el punto en historia. Ok. Va el punto al final. Ahora, pregunto, ese IPCC, nuevamente, 1990, es que ahí no se entiende, por eso es la importancia de poner una página, porque esa creo que es una fuente, pero una fuente no sé de quién, es una fuente de lo anterior, empieza donde dice dióxido de nitroso, o sea, empieza a partir de las emisiones producidas por las actividades humanas. Esa es una cita textual del IPCC. Sí, profesor. Pregunto. Sí, es una cita textual. Entonces, es una cita textual. Es que miren, no se entiende, porque ustedes empiezan, a ver, acá empezamos. Siendo que el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, este grupo de expertos, su inicial es el IPCC. Entonces, si van ustedes a empezar con una cita narrativa, porque empiezan hablando del grupo intergubernamental, entonces apliquen cita narrativa, y una cita narrativa para una institución también tiene su forma de cómo se debe citar. Debe de estar dentro del paréntesis. ¿Correcto? Ok. Pero digamos, ya, no lo están citando ahí. Abordada la cuestión del cambio climático en los años, sosteniendo que las emisiones, y aquí viene la cita textual no debe superar las 39 palabras. Y luego viene el CFC, y viene entre paréntesis, no debe ir ahí. No sabemos qué es el CFC, de repente es otra institución, ¿o qué es? O CFC, están hablando de clorofluorocarbonos. Es el clorofluorocarbonos. Ya, entonces tiene que estar entre corchetes, el CFC, entre corchetes. Pero por favor, no te muevas de ahí. Pero la pregunta viene, antes de la cita textual de las emisiones producidas, porque están poniendo años, ¿es literal o está resumido? Está resumido, profesora. O sea, acá hay un mix, o sea, viene un resumen y luego viene una cita textual. Exactamente. Y todo es del IPCC. IPCC, exacto. Ya. Que es que el IPCC... Aquí, revisen las citas, por favor, ese IPCC, revisen las citas cuando aplican instituciones. De nuestro material de APA, estoy hablando del material de APA que está desde la tercera semana de clase. Pongan una observación ahí, pongan revisar ejemplos SUNAT, y ahí se van a dar cuenta cómo se cita cuando hablamos de instituciones. Ok. ¿Ya? Una vez hecho esto, la OMS, y lo mismo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, y luego, dentro del paréntesis, OMS, 2017, también alerta. Si no fuera dentro del paréntesis, entonces habría que poner completo, aunque es la primera vez que lo citan, tiene que ir completo. Ahí vean el ejemplo. Una vez que vean el ejemplo de SUNAT, van a poder resolver lo de IPCC y lo de OMS. ¿Correcto? Ahora, pero aquí hay dos cosas. Empiezan con la OMS y luego habla UNICEF 2016. Esa es otra cita. Entonces la OMS dice, también alerta a la población mundial acerca de la contaminación ambiental, que sería la responsable del 25% de las muertes de niños menores a 5 años, siendo la polución del aire y el agua, el humo de los cigarrillos. Pregunto, ¿es resumen? Ese es un resumen. Ya, entonces la OMS y después vienen, asimismo, UNICEF 2016, ya, a ver, sigamos. Rapidito, por favor. Pero o sea, así se me puede haber pasado a mí en las páginas siguientes que van a mostrar. Ustedes ya saben que eso lo tienen que revisar todos. Tienen ahí, son 5 personas que están viendo el documento y debería para ustedes esto quedar claro y no tener que caer en esos errores de la cita, porque esto ya lo hemos venido repitiendo varias veces, estos errores en la cita, es más, en el compartido lo he marcado. Ya, a ver, vamos con lo siguiente.
El sector industrial. Ahora, el sector industrial, ¿seguimos hablando del marco teórico? ¿Seguimos hablando del marco teórico? Sí, estamos en el marco teórico. Ya, a ver, Ujú. te escucho, a ver, Ok. rápidamente. Ya habiendo relacionado los problemas ambientales con la actividad industrial al inicio de la breve aclaración de las dimensiones de la polución, no es difícil asumir que este sector tiene un importante papel en el asunto. Es incluso de conocimiento popular que la principal causante de la contaminación ambiental es la industria. Así se muestra en el artículo titulado Contaminación de los ambientes acuáticos generados por la industria textil. Branes, et. al, 2018, donde se afirma que, después de la industria petrolera, la textil es la que más contamina el medio ambiente. Asimismo, el IPCC 2014 afirma en su quinto y último informe que las emisiones de CO2 procedentes de la combustión de combustibles fósiles y los procesos industriales contribuyeron en torno al 78% del aumento total de emisiones del GEI de 1970 a 2010. Otras investigaciones alrededor del mundo muestran datos similares, como la de McCullings en 2017, donde se asevera que la contaminación del río Santiago en Jalisco, México, si bien es baja en metales pesados, se expresa más con la presencia de organoclorados y otras sustancias cancerígenas en los compuestos orgánicos del río, siendo estos elementos provenientes de alguna instalación industrial de la zona. De la misma forma, Pulido 2019 asegura que su tesis que en los países industrializados un 20% de la incidencia total de enfermedades puede atribuirse a factores medioambientales relacionados a la exposición y o consumo de agua. Ya, una pregunta, perdona que te interrumpa, Cristian, una pregunta. La afirmación de la tesis, ¿tú la has recogido de sus conclusiones? No, primero, se leyó, se ha leído la tesis, sacamos un resumen y concluimos en ideas principales, ideas secundarias. Sí, es que lo que pasa es que si tú dices, Pulido 2019 asegura en su tesis, no sabemos si la idea es de Pulido o de repente es de las fuentes que él ha recogido para poder hacer esa precisión. Hay que tener mucho cuidado, por eso es que no se utiliza tesis para citar. Entonces, podríamos poner menciona, en todo caso, profesora, menciona. Claro, menciona, pero nuevamente, si él está citando a otro autor, entonces ya, eso lo revisan, con cargo que ustedes revisen, porque un tema es que Pulido lo diga y otro es que esté en su tesis. Y pues si está en su tesis, de repente le está citando a otra persona. Entonces hay que revisar bien, ¿ah? Entonces, a ver, avancemos por favor al siguiente capítulo. Aquí lo único que les pido es la revisión de cómo establecen las citas. Ya creo que ya ustedes han visto qué es lo que estamos viendo, que son los temas de forma. Sí. Ahora, el asunto global. Referente a nuestro trabajo, la hilación y todo ya ha mejorado, porque hemos pulido bastante. Sí, o sea, ha mejorado, solo es que aquí viene lo bueno, porque, a ver, estamos viendo el marco general y eso es lo que le estoy observando a todos los grupos. Si ustedes han planteado el asunto global, ¿qué es lo que les dije? Es su tema de investigación como un todo. Aquí, lo de ustedes es los beneficios, no sé, ya me olvidé ese momento, los beneficios, ¿no? Sí, exacto. Sí, ya también se me va a mí inmediatamente. Los beneficios. Entonces, si estamos viendo los beneficios, el asunto global va de lleno a explicar los beneficios en el Perú en tal contexto. Entonces, no nos tenemos que salir de ahí. Y en el asunto global, si bien es cierto, yo voy a tocar los beneficios de manera como un todo. Como siempre les digo, aquí voy a tratar el tema, que son los beneficios como un todo, porque cada beneficio va a tener un capítulo. Entonces ahí me voy a explayar, ahí seguramente voy a tratar de explicar mucho más. En el asunto global lo que estoy viendo es el tema en conjunto. Entonces si yo estoy viendo los beneficios o
bueno, en su caso no los beneficios, sino son las condiciones. Las condiciones, exacto. Que se está poniendo, Sí. ¿no? Para poder usted, a efecto de la contaminación. Entonces, en este caso, el asunto global tiene que explicarme sobre esas condiciones que las empresas en el Perú pues están sometidas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que ver. Y a nivel legal, a nivel de operaciones, a nivel de comercial, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que ver ahí. Y ya en cada capítulo, pues, ya me explayo. Entonces, a ver, en ese sentido, a ver, Cristian, empieza, ¿y quién de tus compañeros más va a estar? Porque aquí ya sí les voy a empezar a preguntar muy brevemente. Sí, estamos todos los del grupo, profesora, todo el grupo 1 conectado. A ver, Cristian, entonces tú aquí continúa y ya cerramos Ok. contigo. Ok. En ese sentido, sí, dime sobre este asunto global. A ver, yo aquí te voy a preguntar de frente. El Perú no es ajeno en todas las problemáticas mencionadas anteriormente, yendo incluso más lejos. Yendo incluso, no sé, no me gusta punto seguido, porque mira, dice acá hay un punto seguido, ¿ah? Perú no es ajeno a todas las problemáticas mencionadas anteriormente. Punto seguido. Yendo incluso más lejos, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, o sea, ahí pónganse de acuerdo porque ya la OMS, en el capítulo anterior, ya hicieron ya lo pusieron completo, luego lo han puesto en sus corchetes, entonces ahora aquí significa que va OMS con corchetes, ya no tienen que poner completo. Esas cosas tienen que homogenizar. Citada por Hernández y Díaz 2017. Entiendo que eso es una cita de cita. Cita de cita, Revisen exacto. de cita, porque Sí. cita de cita, si va Hernández y Díaz, ese y, aspersan solo cuando es parentética, cuando es narrativa va la I normal, la Y. Ya. Ok. Revisando eso, te pregunto, Cristian, ¿qué relación tú has encontrado, estoy leyendo lo que estás poniendo acá en el asunto global, con tu objetivo general de la investigación? A ver, repíteme cuál es tu objetivo general de la investigación. Claro. El objetivo general en sí. Hay un ratito, profesora. Un momentito. Eso ya debería estar así, ¿eh? Si es cada uno sabe cuál es el norte de su investigación. Yo sí me puedo olvidar porque no me acuerdo todos al mismo tiempo. Sí, claro. En sí, Analizar las condiciones de la contaminación. nuestro objetivo general sentido, es exacto. ¿Cuáles son las fuentes que están en el asunto global, que están orientadas al analizar las condiciones de la contaminación? La influencia de la ciudadanía sobre las empresas para que sus actividades industriales respeten el medio ambiente. Ya, muéstrame dónde está la fuente que explica eso para poder conversar un poquito más. En el asunto global, estamos en el asunto global. Sí. Ok. Está citado en, no sé si puede decir, no, no, es que ya no vayan a las referencias. No, no es que quiero verlo dónde está citado, sí, sino que en el asunto global tú me dices que ahí está, entonces explícame ahí cuál es el agregado que esa fuente contribuye al objetivo general. Sí, donde dice Lima es la segunda ciudad con mayores niveles de contaminación atmosférica de toda Latinoamérica. De la misma forma, en un estudio publicado de la revista científica Exilio, se encuentra en los informes de la sanidad del SENASA, que es la institución del Estado, ¿no? Que aquí el 50% de las muestras de alimentos agrícolas primarios incumplen esas normas de salubridad para el consumo debido al uso excesivo de pesticidas y la falta de controles, ¿no? Esto es según Delgado. Ok. Entonces, haciendo un análisis de las condiciones, tenemos una que me estás mencionando sobre la sociedad, ¿no? Exacto. Dijiste sobre la sociedad. Pero aquí, cuando uno habla de la sociedad, pero la sociedad no le encuentro la relación. Cuando uno habla de sociedad, involucra el informe de SENASA sobre los alimentos agrícolas. Lo que quieres decir es que sí, si hay informes que nos dicen, nos mencionan de que hay una gran contaminación, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viendo aquí. Y que de alguna forma me determina, me obliga
a una condición para yo poder seguir operando, ¿correcto? Eso estoy Sí, entendiendo. sí, Ya. sí, profesora. Además, coméntame una conclusión sobre la que ustedes han podido extraer sobre este capítulo. En sí, una conclusión antes de todo lo mencionado, es importante aceptar que la contaminación ambiental es una problemática en el Perú y en todo el mundo en sí, y que la industria es la principal responsable. eh, eh, ¿Por qué? Porque en el Perú se caracteriza por tener esta gran cantidad y variedad de recursos naturales que por ende pues se genera estos biodiversos negativos que afectan, ¿no? Y van con esta problemática. Otra conclusión es que en sí, Sí, en concreto, Cristian, en concreto porque tus compañeras también van a participar. En concreto, hablo de ese capítulo, estoy hablando de ese capítulo puntual del asunto global, no estoy hablando del resto, estoy hablando puntual sobre lo que tú has podido concluir ese punto. Por favor, no muevan el documento porque lo estoy leyendo. Más bien, ¿podrías avanzar un poquito más para ver el siguiente capítulo? Mientras Cristian va explicando. Porque sigo mirando. una conclusión, profesora, es que esta diversidad de ecosistemas que existen en el Perú son los grandes desafíos para tratar de conservarlos y gestionarlos adecuadamente, como nosotros en esta investigación, la problemática de estos temas ambientales van también enfocados a mejorar estos temas, ¿no? En sí, para, para el bien de la sociedad o del país, ¿no? Puedo mencionarle como una de algunas conclusiones. Correcto, Cristian. A ver, continuamos con tu compañera, pero primera observación. Aquí dice primera condición. Ya, perfecto. Las expectativas de la sociedad. Pero ¿por Exacto. qué hay un punto, hay un uno que dice la influencia de la ciudadanía, dos, el papel del Estado? Eso no debería estar así, porque no puedes usar numeraciones paralelas dentro del artículo. Entonces, aquí debería de darse en el discurso la explicación. Primera condición de las expectativas de la sociedad, empezamos, ¿no? La influencia de la ciudadanía, o si quieres ponerle un subtítulo, revisen APA, siguiente nivel, cómo se titula. En este caso, va a tener que ir alineado a la izquierda. Revisen ustedes cómo tiene que ir, si va en negrita, no va en negrita. En la guía, por si acaso, en la guía de APA, que Alberto les ha compartido, dice los títulos y subtítulos, todos los niveles, primero, segundo, tercer nivel, cómo va, porque en algunos casos va en negrita, primera palabra con mayúscula, alineado a la izquierda, va en cursiva, así que por favor revisen eso. Entonces, si ustedes quieren de la segunda condición darle un subtítulo, tiene que alinearlo a APA. Entonces vamos de frente con la influencia de la ciudadanía, y ya, ¿y qué? ¿No está el resto del contenido? No, como profesora no logré escucharle bien. No, lo que me están mostrando, o sea, no está el primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo desarrollado. Lo tenemos referenciado, sí, pero todavía el desarrollo no lo hemos concluido. Chicos, pero ¿y qué es lo que han presentado entonces la semana, lo que han presentado ayer? Sí, profesora, lo hemos presentado hasta esta parte. Hasta esta parte. Pero eso ya lo hemos trabajado ya desde semanas atrás, chicos. Sí, después de este feedback, profesora, vamos a terminar de hacer el artículo ya para combinarlo, porque ya el domingo tenemos que poner toda la... Pero chicos, la nota de este segundo entregable calificado era del artículo completo. Profesora, sí lo tenemos. Ya. Sí lo tenemos en sí, pero Ya.
Ahí Estamos lo bien. conversamos, chicos, lo conversamos, Ok. ¿ya? Lo conversamos. Perfecto. Entonces, así no les hubiera podido evaluar a todos porque justo quería ir evaluando a cada uno conforme avanzábamos cada capítulo. Bueno, siguiente grupo voluntario, lo conversamos, Cristian, con todo el equipo, lo Ok, conversamos. profesora, muchas gracias. Siguiente grupo, por favor, más bien voy a ir creando los grupos para que ustedes entren a su grupo y puedan avanzar. ¿Algún grupo voluntario, por favor, siguiendo la dinámica que hemos